Muy buenos días a todos, chicos, y bienvenidos a otro nuevo vídeo en el canal. El vídeo de hoy me hace especial ilusión porque es algo que venía esperando. Son noticias que habían salido hace unos días y ya tenía ganas de que las incorporasen a la interfaz de ChatGPT. Hasta ahora solo estaban disponibles en el Playground de OpenAI, ¿vale? Que es como la interfaz para desarrolladores, pero ya podemos disfrutarla integrada en nuestro chat habitual. Bueno, pues lo primero de todo es que, como veréis, ha cambiado la interfaz cuando entramos al chat de OpenAI. Vamos a tener aquí, ya no tenemos en el centro lo de ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4, sino que tenemos un desplegable aquí a la izquierda, donde si hacemos clic, pues tendremos el GPT 4, que incluye DALL-E, el buscador y el análisis para procesar datos, y el GPT 3.5. Aquí también tenemos el apartado de plugins, que en este caso, si lo seleccionamos, pues ya podemos poner o activar los que queremos que estén activos, ¿vale? Bueno, ¿y qué herramientas son las que han incorporado nuevas? Pues como veréis en el panel izquierdo, ¿vale? Tenemos aquí este primer apartado, donde tenemos ChatGPT con este iconito, que es para nuevo chat, que es lo que tenemos abierto ahora mismo, ¿vale? Pero aquí abajo os aparecerá, yo en mi caso es porque ya he usado dos, uno que se llama Explorer, ¿vale? Entonces, si hacemos clic en él, nos aparecerán esto primero no os aparecerá a vosotros porque no tendréis nada usado ni habréis creado ningún GPT todavía, ¿vale? Os aparecerán los hechos por OpenAI. Como veis, todos es por by ChatGPT, es decir, que son creados por ChatGPT. ¿Vale? Vamos a ver una prueba de ellos y qué es lo que hacen estos GPTs, ¿vale? Porque son como una especie de asistentes que tienen funciones determinadas, ¿vale? Ya no es irnos a ChatGPT y ponernos a escribir un prompt muy largo para decirle lo que queremos hacer, ¿vale? Es algo que quería matizar. Entonces, vamos a probar pues no sé, mira, por ejemplo, este del Coloring Book Hero, ¿vale? Pues lo que te pone aquí es una descripción de lo que hace este asistente, que sería tomar una idea y devolvértela en formato de libro para colorear. Esto es una auténtica pasada porque no sé si alguna habréis probado a intentar hacer algún libro para colorear o alguna imagen para colorear y los programas de generación de imágenes hasta el día de hoy les costaba muchísimo eh, pues hacer bien este tipo de cosas porque te salían o con muchas sombras o te metía al final algún color o te metía zonas con mucho relleno, ¿vale? Y no lo hacía bien. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer aquí es ponerle nada, una frase, de decir, por ejemplo, Goku para colorear. Incluso yo creo que no haría falta ni decirle que es para colorear, porque este asistente es para crear libros para colorear. Vale, fijaos lo que nos ha puesto aquí cuando le hemos pedido Goku para colorear. Me ha dicho que al ser un personaje con derechos de autor, ¿vale? Pues no me puede generar el mismo personaje. Entonces le tenemos que decir, pues, un personaje de anime de estilo similar. Vamos a decir que sí, por favor, ¿vale? Y me sacará, pues, uno muy parecido, ¿vale? Que no será necesariamente Goku, ¿vale? Pues fijaos, nos lo ha hecho súper bien, ¿vale? Es un dibujo totalmente para colorear. De hecho, nos podemos descargar la imagen, ¿vale? Y verla con un poco más de resolución, ¿vale? Y aquí la tendríamos. O sea, fijaos qué bien que está. Es una pasada. Se lo ha hecho perfecto. Como veis, todas las líneas bien delimitadas. Lo que os decía, muchos programas como Midjourney y demás, pues tenías que dar muy bien el pro para que te hiciese esto bien. ¿Vale? Ahora en ChatGPT, pues simplemente con una frase nos lo hace. ¿Vale? Vamos a probar otro ejemplo. Vamos a decir que nos haga un mandala para colorear. Los mandalas, que son cosas muy típicas y que hay muchísimos libros sobre ellos para colorear, pues vamos a ver qué tal nos lo hace. Bueno, pues fijaos qué chulo. Aquí nos ha metido como una zona que no es simplemente el dibujo, pero bueno, es súper fácil de quitar. Le metemos aquí un recorte, ¿vale? Y lo solucionamos. Vamos a descargarlo para verlo más en detalle.
y ver que todas las líneas están perfectamente delimitadas, ¿vale? Pero fijaos, o sea, está estupendo, ¿vale? Simplemente pues lo meteríamos en Canva o en algún eliminador de fondos de internet, sí, gratuitos online y ya está. Venga, pues vamos a probar algún otro GPT creado por OpenAI y vamos a ver alguno que pueda ser pues interesante. Bueno, aquí tenemos uno de matemáticas, otro que es como de cocina, un chef de cocina. Aquí tenemos uno que parece interesante, que consiste en modificar imágenes subiendo una imagen ya creada. Es decir, nosotros le aportamos una imagen y nos hace una modificación sobre esa imagen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí nos dan unos ejemplos preestablecidos, ¿vale? Y vamos a darle a este, a que salgan llamas por, por el fondo, por la espalda. Vale, como yo no le he proporcionado ninguna imagen, pues me dice, seleccióname la imagen que quieres. Vale. Entonces, le voy a meter una imagen de este coche, por ejemplo, y le digo que esta es la imagen. Ahora me está generando esto de aquí, que es que le añada como unas llamas al fondo de esta imagen. Bueno, pues fijaos, ¿vale? Ha recreado el coche nuevamente y le ha puesto unas llamas al fondo con unos brillos viniendo de frente. O sea, es prácticamente espectacular cómo con una sola frase podemos tener una edición de fotografía instantánea. O sea, ya no hablamos de las herramientas de las que ya tengo vídeos hechos al respecto en Canva, pues que tienes que seleccionar lo que es el fondo, el elemento que quieres editar, sino que aquí estamos hablando de que con una sola instrucción de texto estamos generando una edición de fotografía. O sea, es que me vuela la cabeza, literalmente. Aquí podéis probar vosotros a meter las imágenes que queráis y hacerle lo que queráis a cada una de ellas. Pero ahora vamos a lo realmente interesante, que es cómo crear nuestro propio GPT. ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer es venirnos otra vez aquí a explorar y os aparecerá el apartado de My GPTs, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es darle aquí, porque no tendréis ninguno creado hasta el momento, y darle a crear. Una vez entréis, se os abrirá una ventana como esta, ¿vale? Y tenemos dos opciones aquí arriba, que son la de crear y la de configurar. Hay una diferencia que veréis un poquito más adelante, y vamos a crear dos ejemplos hoy, uno con crear y otro con configurar, para que veáis la diferencia mejor, ¿vale? En este caso le vamos a dar a crear. Esto consiste en, yo le doy una instrucción y él me va a generar el prompt para generar este asistente. Es decir, por ejemplo, hazme un asistente comercial para una tienda de ordenadores y ayudar al cliente a elegir el modelo de ordenador más adaptado a sus necesidades. Básate en análisis de opiniones de clientes y además valora el precio. Le vamos a ser un poquito más específicos y le vamos a decir que vaya guiando al cliente durante todo este proceso. ¿Ves? Guiando al cliente durante todo el proceso mediante preguntas para buscar la solución. Ofrece siempre tres alternativas finales para que el cliente pueda comparar la que más le gusta. Estupendo. Yo le voy a meter esto y ahora vais a ver lo que hace. ¿Vale? Le vamos a dar Enter y se va a poner a actualizar el GPT, es decir, a construirlo. Estupendo, pues mirar, ya lo tenemos. Dice, para este GPT propongo el nombre Asistente Tecnocompras. ¿Te parece bien este nombre o prefieres otro?
Le vamos a decir que sí, me parece perfecto, Tecnocompras. Y ahora vamos a ver cómo podemos configurarlo. Bueno, y además me va a generar una imagen de perfil, me la va a generar él. No se la voy a meter ni yo, pero podemos hacerlo. Ahora en configuración os explico cómo hacerlo. Bueno, vamos a decirle que sí, ¿vale? Para no perder más tiempo. Sí, está bien. Vale, ahora nos dice que tenemos el nombre y la imagen de perfil, pero que vamos a seguir mejorando el contexto del GPT. Ahora dice, empecemos por el enfoque y objetivo del GPT. Ya hemos establecido que actuará como un asistente de ventas para una tienda de ordenadores, ayudando a los clientes a elegir el mejor modelo según sus necesidades y presupuestos. Ahora me pregunta, ¿hay algún otro detalle específico sobre su enfoque o meta que te gustaría agregar? Por ejemplo, ¿debería enfocarse en ciertos tipos de clientes o en una gama específica de ordenadores? Bueno, esto lo podemos ir actualizando siempre que queramos, ¿vale? Yo puedo tener construido mi asistente y detectar ciertos problemas que a veces me pueden ir saliendo y decirle, oye, mejora esta salida, este output, porque detecto que, pues no sé, que esto no está bien enfocado. Entonces él hace el ajuste, le mete un nuevo prompt al asistente y lo actualiza. Es decir, con un solo tecleo me va a actualizar todo el código que lleva detrás. ¿Vale? Ahora me dice aquí, ahora hablemos sobre lo que el GPT debería evitar o enfatizar en sus respuestas. Por ejemplo, ¿hay ciertos tipos de lenguaje o temas que debería evitar? ¿O hay aspectos particulares como la eficiencia en el costo o la tecnología más reciente que debería destacar en sus recomendaciones? Ahora dice, perfecto, hemos establecido las direcciones para el enfoque y las restricciones del GPT. Pensemos cómo debería ser la interacción con el usuario. ¿Cómo prefieres que el GPT aclare las dudas o preguntas que puedan surgir? Por ejemplo, ¿debería pedir más detalles si la pregunta del usuario es vaga o debería intentar responder con la mejor información posible basada en lo que ya sabe? Y nos va pidiendo todavía recomendaciones para dejarlo perfecto. Aquí nos habla del término del tono y estilo con el que dirigirse al cliente, pues si quiere que sea una forma formal, profesional, más amigable. Vamos a decirle, quiero que interactúes con el cliente de manera cercana, pero profesional, haciendo sentir a gusto al cliente en todo momento y satisfecho con tus sugerencias. Vale, vamos a actualizar con esto último que le he pedido. Estupendo. Ahora ya me ha actualizado para la manera de interactuar con los clientes y ahora ya me invita a probar este asistente que hemos creado. Y siempre va a estar abierto a nuevas sugerencias o modificaciones del asistente. Lo mejor de todo es que aquí nos da, perdón, preguntas ya preestablecidas, ¿no? Tú llegas aquí a este asistente y ya te encuentras con para qué actividad principal usarás tu nuevo ordenador, el presupuesto, las características que consideras esenciales. Por ejemplo, puedes dar prioridad a una tarjeta gráfica o preferencias de marca o modelo. Entonces, mira, vamos a elegir esta, que en realidad es una pregunta que debería hacernos él, pero bueno, le vamos a dar para evitar escribir nosotros. Y ahora ya me va a decir, bueno, lo usarás principalmente para trabajar, estudiar, jugar, diseño gráfico, edición, tal, 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 tal. Bueno, yo en mi caso soy ingeniero, es decir, que lo quiero para trabajar como ingeniero y usar programas de diseño 3D. ¿Vale? Aquí me dice que para este tipo de uso, pues requiere unas características específicas y los puntos clave a considerar. El tipo de procesador me dice que partamos de un i7 o una AMD Ryzen 7, que tengamos una tarjeta gráfica dedicada como las Nvidia o las AMD y también el tema de la memoria RAM, ¿vale? Aquí también nos habla del almacenamiento, la pantalla y la refrigeración. Y aquí viene lo importante. Una vez que ya me ha dado esas recomendaciones, me dice, ¿tienes algún presupuesto en mente para tu nuevo ordenador? ¿Vale? Imaginaos que esto es como, le he dicho que actúe como una persona normal. Tú vas al Corte Inglés, por ejemplo, a comprarte un ordenador y le dices, oye, pues mira, yo soy un ingeniero y tengo este presupuesto. Hasta ahora es algo muy natural lo que nos está pidiendo. Pues tengo pensado gastarme como máximo 1.300 euros. Vamos a ponerle.
Vale, aquí me dice, con este presupuesto te puedes permitir un ordenador bastante bueno, ¿vale? Aquí me vuelve a decir los tipos de procesadores que tendría con la tarjeta gráfica. Aquí ya nos da tarjetas gráficas específicas, ¿vale? Como la RTX 3060 de Nvidia o la AMD Radeon RX 6600. Nos habla otra vez de tipo de pantalla, refrigeración, etcétera. Y aquí ya nos vuelve a interactuar y dice, los portátiles suelen ser un poco más caros por la portabilidad que ofrecen. Así que si no necesitas mover el ordenador, podrías considerar un PC de escritorio, que a menudo ofrece mejor rendimiento por el mismo precio. Y ahora ya me pregunta, ¿quieres un portátil o de escritorio? Ahora le digo, no, yo me muevo, quiero un portátil. Quiero un portátil y le voy a decir que además sea ligero, porque lo voy a mover mucho. Quiero un portátil que además sea ligero, ya que ando moviéndome bastante para reuniones. Ligero y potente. Aquí me dice que la portabilidad con un peso menor a 2 kilos, el tipo de procesador, la tarjeta gráfica, vuelvo a hablarnos otra vez. Aquí, como vemos, fijaos esto, qué curioso, para los que no entendáis mucho de tarjetas gráficas, no pasa nada, para esto es un asistente, pero aquí nos ha bajado el rango de la tarjeta, dice, cuidado, porque ahora ya, si quieres un portátil ligero, no te puedes ir a una RTX 3060, vamos a bajar a una 3050 o 3050 Ti, ¿vale? Que es un pasito por debajo. Luego nos habla del tema de la batería, que es importante, dice, como vas a moverte mucho, asegúrate de que la batería tenga buena duración, idealmente más de 6 horas para un uso moderado. Y aquí ya nos empieza a dar marcas. Dice, con estas especificaciones en mente encontrarás varias opciones. Algunas marcas como Dell, HP, Lenovo y Asus suelen tener modelos que se ajustan a estos criterios. Te recomiendo buscar reseñas y comparar precios de diferentes modelos antes de tomar una decisión. ¿Hay alguna marca en particular que te guste o algún otro detalle específico que deba considerar? Ahora yo voy a decirle, quiero que seas tú quien me dé. Imaginaos que me gusta HP, pero que seas tú quien me dé los tres mejores modelos de HP basados en mi criterio. Se supone que ahora me va a dar estos modelos que cumplen potencia, peso, portabilidad, etcétera. ¿Vale? Vale, pues ya hemos obtenido la respuesta. Aquí nos dice que no ha podido encontrar una lista específica de los tres mejores modelos, pero sí que nos habla de una serie específica de HP como son los HP Envy y los HP Spectre, ¿vale? Entonces, nosotros ya podríamos irnos a mirar, pues, HP Envy, ¿vale? Y ahora, en función de lo que este asistente nos ha dicho, si yo soy una persona que no entiendo de ordenadores, digo, vale, pues me ha dicho los HP Envy, yo le he dicho mi presupuesto, me ha dicho las tarjetas gráficas recomendadas y el peso, y fijaos, aquí yo ya tengo un portátil con un peso que entraría dentro de mi rango, simplemente lo que tendría que hacer sería venir y filtrar por las características que me ha dado mi asistente. Ahora vamos a ver cómo podemos configurarlo, ¿vale? En este caso, pues ya nos ha generado la imagen de perfil, nos ha generado un nombre del asistente que se llama Tecnocompras y una descripción, que es cuando tú vas a acceder a un GPT de estos, que próximamente habrá una tienda donde los desarrolladores podrán subir sus GPTs, ¿vale? Pues te da una descripción de lo que hace este asistente. ¿Qué hace? Pues ventas cercano y profesional en tiendas de ordenadores. Pues tú ya te haces una idea de lo que hace ese asistente. Y estas instrucciones son las que el propio GPT se genera él mismo. Es decir, es como un prompt engineer. Tiene la capacidad de tú le pasas un texto y él te hace el prompt optimizado para darse instrucciones a sí mismo. O sea, ya es que es una locura, es una voladura de cabeza. Y los conversation starters que sirven, esto lo podéis modificar también, podéis quitarlo y añadir el que queráis, ¿vale? Que son las preguntas preestablecidas. Es decir, tú te metes y le puedes poner, eh, cuéntame tu presupuesto para el ordenador. Pues la dejas preestablecida. Es decir, para facilitar la vida
al que acceda a tu asistente. Ahora, el conocimiento. Aquí le podemos subir archivos. Imaginaos que nuestro output, que es la salida de este asistente, queremos que esté basada en algún archivo, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un catálogo, o sea, yo soy una tienda con un stock de producto, ¿vale? Y tengo un PDF con todos los ordenadores que yo tengo disponibles y con sus características, tarjeta gráfica, calidad de la pantalla, peso, pues yo le podría meter ese conocimiento al asistente y decirle, oye, mira, las preguntas de los clientes, búscalas en este PDF y tu salida, tu respuesta, dalas en base a la información que hay en este PDF, ¿vale? Y aquí en Capabilities yo os recomiendo, y esto depende de la función que queráis darle al asistente, que tengáis todas activadas, porque, bueno, quién sabe si en algún momento pues vas a necesitar de que te interprete algo de código, ¿vale? Pero por defecto aparece el web browsing, que es para buscar en internet, la generación de imágenes, o sea, incluso yo con este asistente podría haber generado alguna imagen, pero no tendría ningún sentido porque es un asistente de compra. Y el code interpreter, ¿vale? Yo le podría meter un código o un archivo, porque fijaos que aquí me viene un clip para juntar archivos. Y bueno, por defecto yo dejaría todo activado. Y en acciones tenemos, esto es más para desarrolladores, el OpenAI Scheme, que esto es para APIs y demás, para cómo se estructuran los datos y demás, ¿vale? Aquí también tenemos el tema de la autenticación, que podemos, el tipo de autenticación, si queremos una API eh, o no queremos nada, y la política de privacidad. Podemos meterle una página externa, el enlace a la política de privacidad, ¿vale? Ahora, vamos a ver cómo generar al revés. Es decir, yo voy a configurar mediante instrucciones, descripción, nombre y foto con los conversation starters, ¿vale? Y luego con crear, pues le podremos ir mejorando aquellas cosas que veamos que no funcionan muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver el otro ejemplo que he comentado, que es mediante la configuración. Es decir, le vamos a meter nosotros eh, todo lo que queramos. En este caso, vamos a subir la foto que voy a elegir esta de un coche. Vale, pues una vez que tenemos subida la imagen, vamos a meterle un nombre. Vamos a decirle generador de coches de lujo. Una descripción que va a ser genera la imagen del coche de tus sueños y en instrucciones vamos a decirle quiero que seas un asistente de generación de imágenes de coches basados en la marca que el cliente te proporciona. Irás preguntando al cliente en función de la marca que te dé, qué color quiere y el entorno en el que quiere representar este coche, para así poder ofrecer una imagen fiel a los requisitos del cliente. Quiero que vamos a decirle que nos elija el modo en el que estará hecha esta foto, es decir, pues el tipo de cámara, la calidad de la foto, ¿vale? Para ello, vamos a decirle que actúe como un generador de prompts. Quiero que actúes como un generador de prompts profesionales para que la calidad de las fotos sea estilo hiperrealista, ¿vale? Quiero que este asistente me genere imágenes hiperrealistas, es decir, se va a enfocar en ese estilo y en ningún otro, estilo hiperrealista con los estilos de cámara, luces, enfoques, aperturas que consideres oportunos para que salgan imágenes como si fuesen generadas por un fotógrafo profesional. No le voy a meter más por ahora,
Le voy a meter aquí un Conversation Starters, que sería pues como los prompts que se encuentra el cliente al principio, y vamos a poner marca de coche, sería uno, y otro, bueno, vamos a dejar solamente uno, no me hace falta más. Vale, en Capabilities hemos dicho que íbamos a activar todo y lo de Action no lo voy a tocar. Vale, pues ya podríamos probar el generador de coches. Vamos a darle aquí. Vamos a meter un Ferrari. Ahora vamos a meterle que quiero de color rojo sobre un paisaje de la Toscana al atardecer. Vamos a ver qué imagen nos genera. Aquí ya no me tengo que preocupar ni de meterle calidad de foto, ni perspectiva, ni estilo, absolutamente de nada. Ya he creado las instrucciones y en función de lo que me vaya saliendo ahora, yo podré irme luego a Create y decirle, oye, mejórame esto, pídeme otro tipo de preguntas, lo que sea. Fijaos, espectacular, espectacular. Aquí tienes la imagen de un Ferrari rojo en el paisaje de la Toscana al atardecer. Aquí también nos puede modificar la imagen, ¿vale? Si queremos pues, añadir otro tipo de cosas. Fijaos, es que está espectacular, chicos. ¿Qué más podemos pedir? Vamos a pedir ahora uno de un Lamborghini. Hazme una de un Lamborghini en una gran ciudad de color negro. Vale, pues vamos a decirle, hazlo en Dubái en una escena nocturna. Bueno, increíble también. Increíble. Aquí nos ha generado un Lamborghini en color negro, con la ciudad en una escena nocturna. Increíble. O sea, aquí podéis generar los asistentes que vosotros queráis. Eh, Esto también es gratuito. Quiero decir, ya no tenemos que pagar por un Midjourney. Podemos generar un asistente lo más completo que queramos, especificarle todavía más cosas en el instruction. Aquí fijaos que todos son con estilo realista, ¿vale? Es decir, no nos va a generar una imagen digital ni una imagen tipo Pixar ni nada de eso, ¿vale? Entonces, podríamos incluirle aquí, si queremos que es un asistente de generación de imágenes, pues que nos pida el estilo que queremos en función de cuatro que nosotros le metamos, lo que queramos, ¿vale? Pero quería que vieseis la diferencia entre el create y el configurar, ¿vale? Si yo me voy al create, pues podría decirle aquí que mejore la interfaz de interacción con el usuario y que pida algún tipo más de información para que la imagen salga todavía más fiel a la realidad. ¿Vale? Por ejemplo, podría pedirle el tema de brillos. Pues si la pintura quiero que sea mate, sea satinada o sea de otro tipo. ¿Vale? Eso también se lo podría especificar. Entonces, el creador, que sepáis que también podéis configurarlo cuando os genera el prompt este automático. Os vais a configuración, os aparecerán las instrucciones que él se ha generado, se ha autogenerado, pero también podéis modificarlas, ¿vale? O bien, como hemos hecho ahora, crearlas nosotros desde cero. Así que nada, si queréis ver luego los GPTs que tenéis creados, pues os vais aquí a My GPTs y los tenéis todos aquí, ¿vale? Yo he creado uno asistente YouTube y otro que es un servicio técnico de impresoras 3D. Así que nada, si queréis editarlo podéis hacerlo aquí o borrarlo. En este caso os aparece bloqueado, ¿vale? Todavía no tenemos la opción de subirlos a como a este store de GPTs, pero seguro que dentro de poco lo tendremos disponible. Así que nada, chicos, ha sido un placer presentaros esta nueva actualización de OpenAI. Y nada, si os ha gustado, darle un buen like. Quiero que pongáis en comentarios todo lo que hayáis probado, para qué lo habéis hecho. Si tenéis algún problema, ponérmelo en los comentarios. Os lo intentaré solucionar. Y no olvidéis suscribiros. Siento que haya sido un vídeo tan largo, pero me parece un vídeo súper completo explicando todo al detalle. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo.